sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de sus micrófonos, los de RCR 750 AM, desde Caracas, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos trabajando con inmenso gusto y placer para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares en la gerencia de producción, Wilixar Calla en la producción de este espacio, Kenger Jaramillo en los controles, César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya se conectan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a los amigos que nos hacen la gentileza de sintonizar a través de nuestra cuenta en Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Por cierto, vamos a saludar también a la gente de VPI, Venezolanos por la Información, que retransmite este programa y que nos permite llegar a muchos más hogares, muchas más personas. Un gran abrazo a todas ellas. Y a lacabilla.com, que reproduce en diferido nuestros programas. Dicho todo esto, le mando mi saludo a Daniel Lara. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Neomar Hernández. Estoy sumamente molesto con usted. ¿Por qué? Porque usted me ha mantenido a mí engañado durante todos estos días, sumido en la desesperanza, porque usted me aseguraba que la Asamblea Nacional no iba a aprobar ese antejuicio de mérito. Y yo estuve acongojado todos estos días, y resulta que hoy mi líder, Henry Ramos Alup, y ese prohombre de la política continental, que es Omar Barbosa, lograron capitanear ese barco que es la Asamblea Nacional y aprobaron el antejuicio de mérito. Los cantos agoreros de Neomar Hernández han sido dejados de lado. Que viva la Asamblea Nacional, que viva Ramos Alup, que viva la MUD, caramba. No, la MUD no está ya al frente de la lucha, sino es el Frente Amplio. Mira, no, pero yo bueno, nunca... Eso, yo, mira, pero tú estás falseando. Yo jamás había dicho que la Asamblea Nacional no iba a aprobar esto. Por cierto... No, no lo decías aquí, pero me lo decías a mí para desesperarme, Daniel, para mentiroso. mantenerme a mí en la zozobra, porque tú lo único que has sembrado, tú eres como el secretario agrario de Acción Democrática, que lo único que has sembrado es zozobra, Neomar Hernández. Me mantuviste a mí en zozobra todos estos días, diciéndome que eso no se iba a lograr, que no se iba a lograr, y mira, no, se logró, pero bueno, yo desmiento eso que tú estás diciendo, pero para especificarle a la gente, se logró con, entiendo, 105 votos, de los 100, acudieron 107 creo el día de hoy, porque acudieron 2 del chavismo que me imagino estaban ahí en función de testigo presencial. ¿Y cómo votaron los del chavismo? ¿Quiénes fueron? No sé cuáles son específicamente, pero entiendo que hubo 2 del chavismo, o sea, de los que todavía son... ¿Pero de cuál chavismo? ¿Del de acá o del de allá? Del medio. Ah, porque eso es importante, porque ahora hay chavistas de todo tipo. Sí, vale. Sí. Hay unos comandos, no habrán, tú sabes que antes se hacía una gran mamadera de gallo, porque eso es una gran mamadera de gallo, en los comandos de campaña de candidatos de la oposición. Entonces sacabas un comando siempre, te buscabas unos locos y los disfrazabas de camisas rojas. Claro. Y les cambiaba la camisa roja por la camisa blanca, la camisa amarilla, y decía chavistas con Capriles. Exacto. Entonces, ¿no habrá ahorita un movimiento de chavistas con Henry Falcón? ¿O es que todo el comando son los chavistas con Falcón? Mira, no sé, no ha salido ninguno, porque eso es verdad que eso es típico. En las campañas recientes yo recuerdo que siempre de repente la campaña estaba como aburrida y entonces uno se paraba un miércoles por ahí a mitad de semana y ponía las noticias cuando las televisoras aquí difundían noticias
Y entonces salía como un grupo de 10, ¿no? Y salía un tipo así hablando golpeado y ¡guau! De repente a mitad de acto el tipo se empezaba a hacer un striptease, a desnudarse y entonces se cambiaba la camisa roja que la tenía allí, se la quitaba y quedaba como en franelilla y encima se montaba una camisa amarilla de Capriles, por ejemplo. Bueno, eso es un clásico. Tú sabes que la candidatura de Falcón, hablando de chavistas, ¿no? La candidatura de Falcón ha logrado un gran milagro. ¿Cuál es ese milagro? Y yo creo que a Henry Falcón... bueno, resucitar al MAS, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero no, logró algo. Logró que Claudio Fermín y su hijo Daniel Fermín estén militando por fin bajo la misma causa. Porque Daniel Fermín, que más que hijo de Claudio parece su clon. Sí. Que cuando tú escuchas hablar a Daniel Fermín pareciera que estuvieses escuchando a Claudio, o no sé si cuando escuchas a Claudio estás escuchando a Daniel Fermín, nunca sé. Es como un Claudio en los 80, una cosa así. O en los 70. Exacto, así, ¿no? empezando, un Claudio incipiente, un incipiente Claudio. Y aparte de eso, tú sabes que Claudio es magallanero, pero Daniel Fermín, o sea, es peor, es de los Tiburones de La Guaira. Yo pensé que ibas a decir que era caraquista, ¿no? No, de los Tiburones de La Guaira, es decir, ha visto ganar a su equipo menos que a su papá. Entonces, Daniel, por Dios. Bueno, pero es que es verdad. Daniel Fermín nunca ha visto ganar al papá. ¿Le ha visto ganar al papá? Nunca lo ha visto ganar. Entonces, mi amigo Daniel Fermín y mi amigo Claudio Fermín, amigos de uno que mal pague, uno no tiene la culpa. Los amigos de uno son así. Exacto. Se meten a loco de vez en cuando. Entonces, por fin, porque Daniel andaba en Primero Justicia y Claudio andaba, no sé, en otras cosas. Ahora están juntos en el comando de campaña. O sea que lo único bueno que tiene la candidatura de Henry Falcón es que ha logrado colocar a Claudio y a Daniel Fermín bajo la misma carpa del mismo circo. Bueno, el día de hoy entonces se ha producido, lo ya dicho, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del antejuicio de mérito solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, sobre el que ya hemos hecho consideraciones en este programa, tanto desde el punto de vista legalista como el que creo que es el que procede, que es el político, ¿no? Y sobre este punto político también es lo que se puede afirmar o lo que se puede decir o lo que puedo yo decir sobre lo que ocurrió el día de hoy. Yo ayer recalcaba, Daniel, que a mí me parecía trascendente en la medida en que, bueno, la Asamblea Nacional que está allí, la Asamblea Nacional fue electa en 2015 por la mayoría de los venezolanos. En teoría es una institución que goza de legitimidad, aun cuando sus decisiones han sido cuestionadas por el Poder Central, como ya ustedes ya conocen. Pero es una institución que a nivel internacional tiene una legitimidad devenida de aquello, de un acto electoral en el que se impuso una mayoría opositora, ¿no? Y esto lo que hace es sentar un precedente, ¿no? Deja un precedente más allá de lo que pueda llevar esto a la práctica inmediata, y es lo que puede creer mucha gente, que es que ya como ocurrió lo del día de hoy, entonces a Maduro le van a poner una braga anaranjada, aunque no, aquí no hay bragas, aquí la gente la mete en presa con lo que carga encima, aquí no le ponen bragas a nadie. Le van a poner... ¿Cuál es el precedente, Neomar? Que no entiendo. No, el precedente de que, bueno, de que la institución que de alguna manera detenta el poder legislativo en el país, ha dicho que hay méritos para enjuiciar al presidente de la República por corrupción. Pero eso no es un precedente, eso ya había ocurrido en mayo del 93, cuando el Parlamento aceptó sí, Daniel, pero yo estoy hablando de los tiempos contemporáneos, no estoy hablando de la época de la República Civil, yo estoy hablando del chavismo, Daniel. Bueno, pero entonces no es un precedente. Bueno, disculpe, doctor. Si vamos a hablar de precedente, no, es que es verdad, Leomar, me disculpa, porque si vamos a hablar de precedente, aquí el desconocimiento a la presidencia de Nicolás Maduro se dio el año pasado, cuando esta gente salió en abril a decir que el tipo había abandonado el cargo. Después en mayo lo declararon colombiano. Y después en junio lo declararon ilegítimo. Y después en julio hicieron el famoso plebiscito, que supuestamente era la solución a todos los problemas. Para desconocerlo. Bueno, y todavía estamos esperando. Es decir, yo de verdad siento que lo que se ha hecho hoy no es ni un precedente, ni un presidente, ni un antecedente. Lo que se ha hecho hoy es una repetición de lo que han hecho durante los tiempos pasados, de establecer supuestas salidas institucionales frente a un régimen que ellos mismos califican como dictatorial. Y entonces que vengan y me digan a mí, ¿cómo es eso? Yo siento que hay una incongruencia fundamental. ¿Cómo es eso? Que esto es un régimen tiránico, dictatorial, narcorrégimen, criminales, bla, 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 y por esa razón nosotros con la ley los hemos sacado del poder. Mire, primera noticia.
Y eso ha quedado perfectamente demostrado. Y además de eso, las cosas por su nombre. ¿Por qué cuando lo declararon en abandono de cargo, cuando lo declararon ilegítimo, cuando lo declararon colombiano y cuando lo declararon deslegitimado, no pudieron sacarlo del poder? Bueno, porque lo que ocurre es lo que tú estabas apuntando, Daniel, y a eso iba y con eso concluimos el primer segmento. Se han ensayado todas las vías institucionales y lamentablemente para no ponernos a meternos en aguas más densas, las vías institucionales son insuficientes para remediar el problema tan mayúsculo que tenemos los venezolanos. Y son insuficientes por las razones por todos conocidas. Pues. Usted no puede encontrar una vía lógica y racional dentro de lo que dispone la ley y todo lo demás para solucionar, por ejemplo, esa analogía con la que hemos contrastado tantas veces o tratado de explicar la situación venezolana, que es la situación de un secuestrador y su secuestrado. Allí no hay eso, ahí operan mecanismos de fuerza. Ahí no son los mecanismos. Se podría ir más lejos, pero los oyentes entenderán que no podemos. A eso iba. Pero, fíjate, yo quiero. Hay una anécdota importante, la cuento rápido antes de irnos al corte. En el año 93, cuando ya el juicio contra Carlos Andrés Pérez estaba decidido y ya se tenían inclusive los votos en el Congreso para darle curso a la salida del poder de Carlos Andrés Pérez, el ministro de la Defensa de la época, Iván Darío Jiménez Sánchez, cuenta que recibió una visita en su despacho en el Ministerio de la Defensa. Y lo visitaron el secretario general de ADE, Luis Alfaro Ucero, y un destacado senador de la República llamado David Morales Bello. Cuenta el ministro de la Defensa de la época, Iván Darío Jiménez Sánchez, fallecido por cierto recientemente, que le fueron a plantear que se encargara de tomar el poder, porque el país se iba a desbarrancar con lo que iba a ocurrir en ese momento. Iván Darío Jiménez Sánchez cuenta que él no entendía lo que le estaban planteando y que preguntó, ¿qué es lo que ustedes me están queriendo decir? Y que David Morales Bello le contestó, que el conuco cuando está viejo hay que limpiarlo con machete, general. Tome el control del país. Eso se lo contó Iván Darío Jiménez a Carlos Croes en su programa matutino, Diálogo Con, de los domingos, hace muchísimos años. Y lo escribió en su libro, Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con estas cosas que ocurren en la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el ministro de la Defensa de la época? Dijo, no, yo no tengo nada que hacer allí. Si aquí las instituciones están actuando, que las instituciones actúen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los militares en el año 93 decidieron que su rol era institucional y que ellos no tenían nada que hacer en una disputa entre poderes, y Carlos Andrés Pérez entregó el poder. ¿Está planteado algo como eso hoy? No, pues estamos hablando de una democracia y estamos hablando todavía de un entramado institucional. Eso, usted la agarró, estimado doctor. No, es básicamente, y con esto ya, ahora sí concluimos, es lo que yo creo que podemos adelantar como, no es opinión, es como inclusive como pronóstico a todo esto, porque ya son vías ensayadas. Y ojo, con esto quien les habla, por ejemplo, no está fustigando lo que ocurre el día de hoy. Lo que ocurre el día de hoy, bueno, es lo que podría decirse que se puede esperar de un parlamentario. Que pueden dar mucho más y todo lo demás. Bueno, sí, pero eso es lo que puede hacer un parlamentario. Un parlamentario evidentemente no tiene competencia en otra área para poder hacer más con respecto a Nicolás Maduro y el destino de Venezuela. Pero eso lamentablemente no es suficiente, repito yo, y no es por la incompetencia de algunos, que sí la hay, sino por la situación. No tiene esto forma de andar en ese sentido. Ustedes entenderán. Vamos a ir a la... En todo caso, nos vamos al corte, pero es importante decirle a todos, Neomar, que ni tú ni yo somos los dueños de la verdad. Bueno, claro. Nosotros estamos dando nuestra opinión, podemos estar equivocados. Pues eso se lo digo a los oyentes que dicen que bueno, que ustedes siempre, nosotros siempre decimos lo que pensamos. Allá aquellos que no dicen lo que piensan, se lo callan, nosotros no lo hacemos. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recientemente hemos tocado en el programa casos de muchachos muy jóvenes que están detenidos y que casi todos ellos comparten el rasgo común de que hay boleta de excarcelación en esos casos. Es decir, el mismo gobierno que les ha llevado a la cárcel, con el control de las instituciones que ya todos conocemos, bueno, no le ha quedado más que reconocer que no hay méritos, no hay pruebas, no hay indicios para llevarles un proceso judicial y bueno, terminan librando la boleta de excarcelación. ¿Qué ocurre? Que los muchachos terminan quedando detenidos, nadie explica por qué, y más o menos ese rasgo compartido es el que tienen los muchachos del caso que tenemos el día de hoy. Los muchachos del caso del día de hoy son Geraldine Chacón y Gregory Hines, que son además miembros de la organización Embajadores Comunitarios. Y para hablar de ese particular, tenemos a su abogada, Andrea Santa Cruz, en la línea telefónica. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entendemos, Andrea, que estos muchachos tienen 2 meses detenidos ya. Quisiéramos saber cómo fueron detenidos, en qué parte y de qué se les acusaba en principio. Bueno, Gregory ambos, tanto Gregory como Geraldine, fueron detenidos bajo engaño, pero en momentos distintos. Gregory fue detenido, primero llegaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, a las oficinas de la Fundación, y estando allí, ya los funcionarios lo llaman y le indican que por favor se apersone el lugar. Él daba clases en un colegio, por lo cual, bueno, tuvo que trasladarse desde el colegio donde estaba dando clases hasta las oficinas. Cuando llegó allí le dijeron, bueno, que lo que iban a hacer era una simple entrevista, hablaron con él y luego le dijeron que necesitaban profundizar en esa entrevista, que por favor los acompañara al helicoide, y él por sus propios medios fue voluntariamente hasta el helicoide y bueno, lamentablemente desde ese día, 31 de enero a las 5 y tanto de la tarde, pues está privado de libertad. Geraldine, por su parte, estaba en su casa a las 1:30 de la madrugada entre el 31 del primero, ya la madrugada del primero de febrero, y llegó una comisión del SEBIN también a su casa y le dijeron que querían era entrevistarla, que los acompañara al helicoide, y ella dijo, bueno, yo no tengo nada que temer, yo no he hecho nada malo, y se trasladó con ellos al helicoide con el compromiso de los funcionarios de devolverla en máximo 2 horas de nuevo a su casa. Sigue en el helicoide desde ese día. A ellos los imputan más de 96 horas después de haber sido detenidos en una audiencia de presentación por instigación pública y agavillamiento. Entendiendo el mismo Ministerio Público que los imputó y el tribunal que luego pues dictó una medida cautelar que había sido una detención absolutamente arbitraria. Lamentablemente no se tomaron las medidas correctivas y correspondientes de acuerdo al derecho, que era declarar la nulidad de la detención y liberarlos inmediatamente. Y bueno, ahora estamos en esta situación que después de
transcurridos más de 70 días, 77 para Gregory y 76 para Geraldine, ellos permanecen en el helicoide con una boleta de excarcelación que no quiere ser recibida por los funcionarios del SEBIN. Ahora, Andrea, en el caso de Geraldine, ¿qué edad tiene? Y el caso de Gregory, ¿qué edad tiene? ¿Y qué hacían estos muchachos? Sabemos que ambos son miembros de esta organización, embajadores comunitarios. ¿Qué hacían como para vincularles con un delito? Para decir que son muchachos que están incursos en instigación a la violencia y que estaban metidos en cosas malas, como diría uno popularmente. ¿Cuál es el argumento allí? Bueno, Geraldine tiene 25 años, es estudiante de la Universidad Metropolitana, estudiante de estudios liberales, y está por graduarse en Derecho. De hecho, su acto ocurrió estando ella en el helicoide de manera absolutamente injusta. Y en el caso de Gregory, tiene 32 años, es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y da clases de inglés y de lenguaje en un colegio privado de Caracas. ¿Qué hacen? No hacen nada que sea contrario al derecho, no cometen ningún delito, por eso es absolutamente arbitraria su detención. Ellos lo que hacen es educar y estimular a los jóvenes de zonas excluidas en una posición difícil, los estimulan a soñar, a creer que pueden alcanzar grandes cosas, a ser líderes en sus comunidades. Les enseñan que existe el sistema de Naciones Unidas y que pueden acudir ante este sistema a través de los modelos de Naciones Unidas para que los muchachos aprendan a debatir, a utilizar las ideas y no las armas. Y siempre recuerdo digamos, una expresión que les escuchaba a los papás, tanto de Geraldine como de Gregory, decir que ellos sentían que estaban sacando a sus hijos de la delincuencia en la medida en que ellos trabajaran así por educar a estas personas y de alguna manera estimular derechos fundamentales en estas personas. Ahora, estamos conversando con la abogada Andrea Santa Cruz, quien representa a los presos políticos Gregory Hines y Geraldine Chacón. Abogada Andrea Santa Cruz, hay una parte que en particular me llama mucho la atención del relato que usted nos indica, porque es repetido en otros casos. Estamos hablando de que llega una comisión del SEBIN y le llega a la casa o a la oficina a alguien y los invita a que acudan a la sede del SEBIN para que den alguna información y ya rapidito los mandamos para su casa. Eso efectivamente estamos hablando de tenerlos bajo engaño, porque inclusive se da el caso de que los llevan y gente va de buena fe, como es el caso de Geraldine, y luego los terminan detenidos sin que haya en muchos casos un proceso, sin que el debido proceso se cumpla. Eso es legal, eso que a mí me inviten, porque yo me puedo negar, si usted me invita yo me niego, y ¿cómo es eso que de alguna manera bajo engaño se llevan a la gente? Bueno, evidentemente no es legal, es contrario a derecho, es contrario a la Constitución venezolana y a los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que sean, no solo engañados. Es una persona, para ser privada de libertad en Venezuela y en el mundo, pero sobre todo en Venezuela, es muy claro en el artículo 44 de la Constitución que eso solo puede ocurrir cuando la persona está cometiendo un delito, es decir, en flagrancia, o cuando hay una orden de aprehensión emitida por un tribunal de la República. Si ninguno de esos casos está ocurriendo, entonces esa detención es contraria a la Constitución. ¿Qué hace el SEBIN? El SEBIN que intimida a cualquier persona porque son funcionarios vestidos de negro, que todo el mundo de alguna manera sabe las violaciones de derechos humanos en las que están inmersos varios de sus funcionarios, pues genera una intimidación, pero a la par les habla en términos, que podrían entenderse como sutiles, y que estas personas, entre el miedo y lo que les están diciendo, dicen, bueno, si la posibilidad es que yo vaya y regrese rápido, prefiero acompañarlos, no molestarlos, ir a ver qué es lo que quieren y los acompañan. Y sí, los terminan engañando y llevándolos privados de libertad en términos contrarios a la Constitución. Evidentemente, es posible negarse a ir, es posible decir que no. Ahora,
¿cuál va a ser el resultado? O lo que ellos manifiestan en muchas oportunidades, bueno, que van a quedarse ahí con usted, van a esperar la orden y va a ser mucho peor para usted la forma de ser atendido o tratado por el SEBIN. Entonces, siempre es un engaño, pero también una amenaza o silente o real que se les establece a estas personas antes de ser llevados arbitrariamente y contrariando la Constitución a la sede del SEBIN. Ahora, ya finalmente, abogada Andrea Santa Cruz, entiendo que con el caso de la boleta de excarcelación se dio un episodio casi, bueno, risible, ¿no? La primera boleta que se envía, entiendo que lo que argumenta el SEBIN es que como no estaba dirigida a su director, era una boleta inválida. Entonces, entiendo que se reformula la boleta de tribunales para esta medida cautelar y se consigna respectivamente ya en las instalaciones del SEBIN, en el ICOI, donde están ellos. Y bueno, la decisión sigue siendo la misma, tenerlos allí a pesar de que existe una boleta de excarcelación. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, el 2 de abril el tribunal emite una boleta de libertad inmediata, una orden judicial que dice usted debe inmediatamente liberar a estas personas. Esa boleta estaba dirigida al director de investigaciones del SEBIN. El SEBIN dice no, a los 2 días, es decir, el 4 de abril, le responde al alguacil, le dice, mire, no la podemos recibir porque aquí tiene que estar dirigida es al director de la institución. Y no ponga nombre mejor, por si acaso. Entonces, el tribunal, de manera diligente en este caso, hace inmediatamente una nueva boleta dirigida a el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sin nombre, y la vuelve a enviar. Y entonces, a partir de ese momento, el SEBIN lo que dice es que no tiene sistema. Casualmente, a partir de ese momento, no hay sistema. Como si fuese un banco, pues. Algo parecido, y además le dicen al alguacil, y aparentemente viene trabajándose así, que los viernes ellos no reciben correspondencia, es decir, que ellos los viernes tampoco reciben boletas de libertad. Y eso es contrario al derecho. En la misma Constitución, el mismo artículo 44 que nombré hace un rato, en el numeral 5, establece que nadie puede permanecer privado de libertad existiendo una boleta de libertad o de excarcelación. Así. Entonces, en la medida en que el SEBIN se niegue, y siendo público y notorio y comunicacional, porque esto lo hemos dicho los abogados y los familiares por todos los medios posibles, que existe la boleta, aunque ellos se nieguen a recibirlo, ellos saben que esa boleta está y se mantienen en esa situación, violando el derecho a la libertad establecido en la Constitución y en los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, están violando derechos humanos. Bueno, Andrea, le agradecemos muchísimo por atendernos esta tarde. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, era Andrea Santa Cruz. Escuchábamos, a Andrea Santa Cruz. Bueno, más de lo mismo en cuanto a detalles, ya los oyentes están acostumbrados a entender las fórmulas que se utilizan desde el SEBIN. Ayer, Neomar, a la hora en que estábamos al aire, supimos lo relacionado al atropello que sufrieron varios venezolanos que fueron de nuevo llevados a la cárcel, y estamos hablando de nuestros amigos Vasco da Costa y José Luis Santamaría junto a otros miembros del movimiento nacionalista. Nosotros vamos a ir al corte comercial ahora y al regreso vamos a tratar de conversar con familiares de Vasco da Costa a ver qué fue lo que pasó y qué se sabe hasta ahora de su suerte. Vamos al corte y ya venimos con más en este martes de los presos políticos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
En Lionel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lionel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lionel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lionel Shot. Lionel Shot es moda y algo más. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Estamos tratando de contactar a los familiares de Vasco da Costa para que nos explique qué es lo que ocurrió el día de ayer. Entendemos que Vasco está detenido por los cuerpos de seguridad del Estado, que además se lo llevaron de una manera arbitraria, como suele ocurrir en estos casos, de su residencia acá en Caracas. Pero Daniel, mientras tanto, yo quisiera compartir con los oyentes un dato que leía hoy del FMI. Fíjate tú las cosas, ¿no? Se habla hoy, en este momento, la inflación acumulada en Venezuela es de 14.000%, o creo que es la previsión a final de año. Pero a mí lo que más me pareció interesante, Daniel, no es el dato de la inflación, que ese es el dato que la gente de alguna manera lo constata al salir a la calle y pedir cualquier producto. Los productos están aumentando diariamente en Venezuela. De hecho, yo diría que hay productos que pueden aumentar hasta 2 y 3 veces al día, ¿no? Un precio es en la mañana, otro al mediodía y ya al cierre de la tarde es otro precio. Lo más interesante, Daniel, es cuando tú haces la comparación con las economías, el tamaño de las economías. ¿Con qué países se compara a Venezuela en términos económicos en estos momentos? Ustedes saben que Venezuela tiene creo que 3 o 4 años decreciendo en su Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto son los bienes y servicios que produce una nación. O sea, todo lo que puede hacer a través de su músculo una nación en términos económicos. Bueno, te leo la corta lista de países con los que se compara a Venezuela. Por ejemplo, a nosotros se nos dice que este año vamos a decrecer a menos 15% en el Producto Interno Bruto. Dominica tiene un Producto Interno Bruto a finales de 2018 estimado de menos 16,5%. Guinea Ecuatorial tiene 8,5%. Sudán del Sur tiene menos 3,8%. Suazilandia, que yo ni me acordaba que existía ese país en el África, menos 0,9%. El Yemen, menos 0,5%. Trinidad y Tobago está mejor que nosotros. La estimación a final de 2018 es de 0,2%. Surinam, 1,4%. Jamaica, 1,5%. Y ya después viene Haití, que tiene 2% de Producto Interno positivo. Imagínate tú, en el marasmo en el que estamos convertidos, Daniel. Comparado con unas islitas del Caribe insignificantes, porque esos son, y yo no quiero ofender al gentilicio de nadie, pero económicamente son islas despreciables. Allí no hay más que lo que pueda producir a través del turismo o en términos extractivos alguna de esas economías. Y si no es con islitas del Caribe, que solo tienen peso cuando votan en los organismos internacionales, bueno, con países que están o en guerra civil o que son desde hace mucho tiempo países productores de miseria en el África y que es lamentablemente un flagelo que lleva décadas en muchos de ellos. No sé si quieres comentar algo de esto. No, a mí lo que me parece interesante es que hoy en día se crea que Venezuela está muy mal. Hoy en día por los números que presenta. En realidad lo que pasa es que nosotros vivimos durante años, durante décadas, un espejismo donde los números de Venezuela se movían en función de los ingresos petroleros. Uh-huh. Pero la economía venezolana ha sido, desde que se entregó al rentismo, una economía parasitaria, sí. Donde la producción era marginal. En cuanto a, comparativamente hablando, vamos a comparar la producción agropecuaria venezolana con la producción agropecuaria argentina en cualquier momento, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a comparar la producción lechera, la producción de productos de derivados lácteos de Brasil, de Colombia, con Venezuela, y mira, quedamos muy mal parados.
Daniel, ya tenemos contacto no con familiares de Vasco da Costa, pero sí con alguien muy cercano que es Mónica Santamaría. Mónica, como ustedes saben, es luchadora por los derechos humanos y además es la hermana Y de hermana José Luis de José Luis Santamaría. Santamaría, que también fue detenido ayer. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Realmente en estos momentos poco afortunados, agradecida porque siempre contamos con el apoyo de gente maravillosa como ustedes. Sin embargo, por supuesto, en una situación realmente que se ha vuelto cotidiana en lo malo. Estoy junto a Ana da Costa, venimos del Vigecín en Boleíta, donde lamentablemente pues no logran entender lo que es el sentimiento familiar, como para que nos digan, aunque sea en pocas palabras, dónde están y cómo están. Realmente las palabras fueron así como poco claras. Un señor, uno de los destacados ahí mencionó que estaban y que estaban bien. Sin embargo, el responsable, el que dijo que estaba encargado de la parte de custodia de los reclusos, mencionó que no estaban, aunque él conocía los casos, creía que probablemente los habían agarrado el SEBIN y probablemente, pero que él no sabe que hay tantos sitios que pudieran estar en cualquier lugar, que él nos aconsejaba, pues, no sé, simplemente tener paciencia. Yo le digo, bueno, yo más que tener paciencia, lo que quiero es, como ser humano, que se respete mi condición de familiar y me digan dónde están y cómo están, si va a quedarse, si son o no son culpables. Eso yo sé que no lo tienen que decidir ustedes. Y me dijeron, bueno, realmente yo prefiero que se vayan retirando de aquí no están, si quieren regresen más tarde. Pero sin ninguna claridad al respecto. En el SEBIN no están, estamos esperando para verificar si han sido ya trasladados a tribunales militares, pero en certeza no tenemos nada, solamente... Mónica, ¿y cuál es la acusación, Mónica? Porque lo que conocimos ayer en medio de esta confusión, de este torrente de información, es que una de las acusaciones es que porque el movimiento nacionalista estaba promoviendo la abstención en el proceso que viene en mayo. ¿Cuál es la acusación formal para que se lleven a Vasco, a José Luis y a otros miembros de este movimiento? No hay todavía nada claro, nadie nos dice de qué los están acusando. Nosotros sabemos, por lo que ellos han dicho de palabra clara y simplemente por un discernimiento en cuanto a lo que es la realidad en Venezuela. Ellos piensan como pensamos muchos, algunos lo dicen, otros no lo dicen, que no es realmente seguro ni está claro que esto pueda ser una elección, y eso lo han manifestado ellos. Si eso es un delito, si pensar es un delito, bueno, será ese el delito que ellos están cometiendo, pero no tienen más nada. Claro, pero en pocas palabras, Mónica, en este momento debemos están decir desaparecidos. Debemos decir que Vasco da Costa, José Luis Santamaría y los demás miembros del movimiento nacionalista están secuestrados o desaparecidos, porque no se sabe ni siquiera dónde están. Así es. En el caso de Vasco da Costa, de todas maneras, aquí está su hermana, que como ya vimos en las redes cómo quedó su casa. En el caso del señor da Costa, pues podemos decir que sabemos que unos funcionarios de un ente que aparentemente es el SEBIN se lo llevaron, pero en el caso de mi hermano no sabemos ni siquiera quién se lo llevó y dónde está. Así es. Bueno, Mónica, seguiremos muy pendientes. No sé si quieren que Ana les dé el testimonio Nos gustaría, conversar con Ana un momento, si nos lo podría comunicar, por favor, para que sepamos, porque entendemos, Ana, muy buenas tardes, Ana, entendemos que el día de ayer tu casa fue literalmente asaltada buscando a tu hermano Vasco da Costa. Sí, fue horrible. Ellos llegaron como a las 3:30 y mi hermano mayor se quedó en la casa y Vasco y yo nos fuimos. Y mi hermano mayor le decía, muéstrame la orden y yo te abro. Y ellos decían, ¿qué orden? Eso es
seguridad de Estado y es de orden directa de la Presidencia de la República. Imagínate. Y mi hermano Tony le dijo, bueno, entonces parte la puerta porque no te pienso abrir. Entonces agarraron un ariete, tumbaron la puerta y lo agarraron a golpes, horrendo. Después, no sé dónde fue que encontraron abajo y se lo llevaron para arriba y a los dos le comenzaron a pegar y a pegar y a pegar. Es tanto así que donde yo estaba, yo oía los gritos y los golpes. Y después cuando vi, se llevaron abajo a empujones por la escalera, amarrado y encapuchado. Y después cuando llegó a mi casa, mi otro hermano no, en un primer momento no estaba, no sé dónde se metió, después apareció y no podía casi ni entrar en mi casa. Es tanto así, yo tuve que dormir en la terraza porque no puedo llegar a mi cuarto. Es tanto los escombros que no pude llegar a mi cuarto, a mi cama a dormir. Caramba, Ana. Es un relato terrible. Ana y Mónica, yo les pido por favor que nos mantengan al tanto de cualquier novedad. Nosotros por supuesto estaremos tratando siempre de comunicar lo que ocurre. Y bueno, y dentro de lo que cabe, gracias por habernos permitido conversar con ustedes esta tarde. Eran Ana da Costa y Mónica Santamaría, hermana de los desaparecidos, porque no son presos, están desaparecidos, Vasco da Costa y José Luis Santamaría, miembros del movimiento nacionalista, los cuales, bueno, se les acusa no sabemos de qué, y ya ustedes han escuchado la forma en la cual fueron prácticamente secuestrados el día de ayer. Así es, Daniel. Bueno, órdenes dicen o decían los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado directamente de la Presidencia de la República, porque bueno, aquí ya no hay sheriff, aquí ya no hay ley que medie, aquí la ley que hay, en todo caso, es la ley del oeste, y en esas prácticas, lamentablemente, ya nosotros no encontramos sorpresa. Ya nosotros cada vez que nos relatan un caso acá, todos los martes, vemos algunas veces patrones repetidos, pero lamentablemente a veces vemos cosas que van empeorando martes a martes. En este caso, una de ellas. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a ir a la pausa, Neomar, pero me pongo a recordar a esos defensores de los derechos humanos de otrora. Ah, claro. Y escuchando casos como estos, y yo quisiera saber a dónde se fue la moral ética y las buenas costumbres, si es que alguna vez la tuvieron José Vicente Rangel, Tarek Williams y otros tantos muchos que se preciaban de ser defensores de los derechos humanos en el pasado, que por cosas menores que esta armaban un escándalo que pasaban meses viviendo del escándalo. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une.
En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Daniel, antes de continuar con el programa, le voy a mandar un gran abrazo a nuestro amigo César en Fort Myers, en la Florida, que nos escucha y que probablemente hoy celebre con un dúo dinámico, me dicen en Weston, que se llaman o apodan los hermanos McCannan. Ellos saben quiénes son. Espero que este audio les llegue. Un abrazo a los hermanos McCannan, que son conocidos así porque tienen un gusto, digamos, muy, muy marcado por determinadas bebidas. Vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, aquí nos saludan desde México. Nos saludan también saludos a la señora Quintero, allá en el estado Vargas, que a la señora madre de mi amigo Juan Ramón Guzmán, que me envió hoy un mensaje muy bonito. Saludos, por supuesto, a los caballeros originarios absolutos de siempre. Alba Medina, Mari de España, a Joaquín Lombardi, a Luis Chirino, a nuestra amiga Rosa de Guatire, a nuestra querida Maritza. ¿Quién me falta? Teresa Padilla. ¿Quién me falta por ahí? Yo no dije, Daniel, yo no dije que Teresa vino. Teresa vino la semana de mi cumpleaños. Vino creo que el mismo día de mi cumpleaños. Estuvo por acá Teresa Padilla visitando. ¿Y qué me dejó? No me dejó nada, ¿vale? Te dejó muchos buenos deseos, te dejó todo su cariño. Tú sabes que Teresa es única. Teresa es única. Tan bella Teresa. Saludos también a Alegría, ¿vale? Que siempre estamos pendientes de ella. Aquí nos dice muchísima gente, muchísimos mensajes a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, donde hay muchísima gente, por supuesto, horrorizada con los relatos sobre los presos políticos. Aquí nos dice el señor Pedro Cabrera, a propósito de que Venezuela, mi comentario de que Venezuela, su producción no se comparaba con la de otros países, me dice, Lara, discúlpame, pero me dice Pedro Cabrera, del estado Cogede salía arroz para España, sin duda, y del estado Portuguesa salía maíz para toda Venezuela, pero comparativamente hablando, ¿Venezuela fue una potencia agroexportadora? No, nunca lo fue. De hecho, Daniel, quizá el gran saldo negativo de la democracia venezolana en términos económicos es justamente que la llamada política de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, esa política que arranca con Betancur de tratar de utilizar justamente la renta petrolera para de alguna manera reproducir. Lo que pasa es que el esquema, era entendido de manera distinta, pero al fin de cuentas era lo mismo. O sea, en USLAR no hay diferencias con respecto a lo que es el discurso, digamos así, petrolero democrático de Adey Copey, que es tomar el petróleo y llevarlo a otros ámbitos de diversificación de la economía. Eso naufraga y lamentablemente la reforma agraria, lamentablemente la industrialización por sustitución de importaciones son políticas que quedan a mediado término, no son cosas que terminan cristalizando porque eso no se convierte en algo sostenible en el tiempo, y ese es uno de los saldos negativos de la democracia. Porque el planteamiento, y fíjate esto, sin ánimo de ponerme aquí a dispararle a Ular Pietre, que no está vivo para poderse defender, pero el planteamiento de fondo de esa frase de Arturo Ular Pietre, que se convirtió prácticamente en mantra de mucha gente, de que hay que sembrar el petróleo, no es otra cosa que una de las variantes del rentismo como política. Claro. Vamos a utilizar la renta petrolera para financiar el crecimiento de otro sector productivo, cuando en realidad lo que se hizo con eso fue crear unas oligarquías y unos oligopolios ligados a la agroindustria que prácticamente atrofiaron la actividad agropecuaria y nunca permitieron que el sector agropecuario venezolano pudiese competir con el sector externo, y eso fue lo que se los llevó por el camino. Cuando tú revisas lo que fue el crecimiento de los países agroexportadores, inclusive de los países andinos, chicos, inclusive de la propia Bolivia, del propio Perú y del propio Ecuador, en el periodo posterior a los años 90, Venezuela más bien retrocedió. Esa es una realidad. Mira, Neomar, antes que se me olvide, tengo que enviarle un saludo
a un oyente consuetudinario de este programa, que es el señor Andrés Caldera Pietri, Ajá. hijo del doctor Rafael Caldera. Por supuesto, nosotros aquí hemos muchas veces hablado del doctor Rafael Caldera con mucho respeto y, por supuesto, planteando todas nuestras diferencias y todo lo que pensamos con respecto a Caldera. Y la gente, por supuesto... Y las coincidencias también, ¿no? Y las coincidencias también. Pero en estos días hubo alguien que llamó y recordó que a Andrés Caldera lo insultaban llamándolo pimentón porque que estaba en todos los guisos. El señor Andrés Caldera nos escribió un correo muy respetuoso, acusamos recibo de su correo, donde el señor Andrés Caldera dice que, bueno, que, nos manda una carta que él le mandó a Hugo Chávez, reclamándole por estarlo llamando pimentón y todo aquello. Yo creo que sería muy bueno que pronto Andrés Caldera pudiese hacernos la gentileza de acudir al programa. Bueno, y que conversemos de eso, porque yo creo que yo lo decía en ese programa, yo recuerdo el programa en el que se habló, y yo lo dije de esta manera: delante de Cilia Flores, Blanca Ibáñez es Ana Isabel una niña decente. Y eso es mucho decir. Bueno, y entonces nos tenemos que ir porque ya la gerente de producción, la reina de la parripizza, mandó a cortar, Neomar. Mira, antes de irnos, mi saludo también a Gustavo. Me convenciste, Wilixa, nos vamos. Mira, mi saludo a Gustavo en Ecuador. Gustavo nos escuchaba de Barquisimeto desde los sábados, ahora está en Ecuador y me dice, mándale saludos hasta mi niña de 9 años que se queda escuchando el programa conmigo todos los días. Un abrazo, Gustavo, a ti y a tu hija. Nosotros nos quedamos hasta aquí por hoy. Mañana volveremos nuevamente en una jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente por acá, por RCR 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR